El 9 de abril de 1948, Colombia vivió uno de los eventos más trascendentales de su historia: el asesinato del ex candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, líder político del Partido Liberal y una de las figuras más carismáticas y prometedoras de la política colombiana. Este hecho, conocido como el Bogotazo, desató una ola de violencia en Bogotá y marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política y social en el país. Este suceso no puede entenderse de manera aislada, ya que coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, una confrontación ideológica y geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética que definiría el orden mundial por varias décadas. En este contexto, América Latina se convirtió en un escenario estratégico para ambas potencias, interesadas en consolidar su influencia en una región que consideraban clave para la expansión de sus respectivas ideologías. Durante este periodo, cualquier movimiento político que pareciera apoyar ideas de izquierda o socialismo era observado con recelo por Estados Unidos, que estaba decidido a prevenir la expansión del comunismo en el hemisferio occidental. En Colombia, Jorge Eliezer Gaitán se había consolidado como un líder popular que promovía la justicia social, el cambio político y el bienestar de las clases trabajadoras, especialmente a través de su lema de lucha contra la oligarquía. Aunque Gaitán no era comunista y su agenda no estaba alineada con la ideología soviética, su discurso reformista y su base de apoyo entre los sectores marginados de la población lo convirtieron en una figura potencialmente amenazante para los intereses de Estados Unidos. El asesinato de Gaitán ocurrió en un momento crítico, ya que en ese momento era la celebración de la novena Conferencia Panamericana en Bogotá, donde se discutía la fundación de la Organización de Estados Americanos, un organismo promovido por Estados Unidos para coordinar políticas hemisféricas y consolidar su influencia en América Latina. Durante esta conferencia, Estados Unidos impulsó activamente una política de contención del comunismo, una estrategia que buscaba limitar la influencia soviética en la región y evitar el surgimiento de gobiernos o movimientos políticos que pudieran alinearse con Moscú. La coincidencia del asesinato de Gaitán con este evento ha generado múltiples especulaciones sobre la posibilidad de que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, estuviera involucrada en su muerte, considerando el impacto potencial que su ascenso al poder podría haber tenido en la política regional. Teniendo en cuenta todo lo anterior, lleva a que se creen especulaciones que radican en que Gaitán, al promover un discurso de transformación social y justicia, pudo haber sido percibido como una amenaza indirecta para los intereses estadounidenses, incluso si no estaba explícitamente alineado con la izquierda internacional. Se argumenta que su llegada al poder podría haber desestabilizado el equilibrio político de Colombia, un país clave para Estados Unidos en su estrategia hemisférica. Aunque estas afirmaciones no están respaldadas por pruebas concluyentes, reflejan una narrativa más amplia sobre la intervención estadounidense en América Latina, documentada en otros contextos durante la Guerra Fría. Es importante aclarar algunos términos clave para comprender mejor esta problemática. Por un lado, la Guerra Fría fue una confrontación global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, basada en la rivalidad ideológica entre el capitalismo y el comunismo, que se manifestó en conflictos indirectos, espionaje, propaganda y la intervención en países del tercer mundo. En este contexto, América Latina fue vista por Estados Unidos como una extensión de su área de influencia, bajo la doctrina de seguridad hemisférica. Por otro lado, la CIA, creada en 1947, se convirtió en la herramienta principal de inteligencia de Estados Unidos para ejecutar operaciones encubiertas destinadas a proteger sus intereses globales, incluida la desestabilización de regímenes percibidos como hostiles. Sin embargo, las acusaciones de una posible implicación de la CIA en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán carecen de evidencia concreta y se mantienen en el terreno de las hipótesis. Si bien el contexto internacional y la política exterior de Estados Unidos ofrecen razones para considerar esta posibilidad, también es plausible que el asesinato de Gaitán haya sido producto de conflictos internos en Colombia, marcados por tensiones claves entre liberales y conservadores, el descontento social y la creciente polarización política. Gaitán, al ser una figura polarizadora, acumuló tanto fervientes seguidores como poderosos enemigos, lo que podría explicar su muerte sin necesidad de recurrir a explicaciones externas. Colombia se encontraba en un contexto político tenso, marcado por la posibilidad de que Jorge Eliezer Gaitán, un carismático líder de izquierda, alcanzara la victoria. Este escenario representaba una amenaza para los intereses estratégicos de ciertos sectores que temían un giro político hacia posturas progresistas o socialistas en la región.
Tras su estancia en los Estados Unidos, donde probablemente discutió estrategias y recibió instrucciones específicas, el agente regresa a Colombia con una misión clara: detener el avance de Gaitán a cualquier costo. Es en este contexto que entra en contacto con Juan Roa Sierra, un individuo cuyo perfil lo hacía susceptible a ser manipulado. La gente lo persuade. Juan, lo que te estoy diciendo es algo supremamente serio. Piensa en tu patria, en los Estados Unidos como potencia. Lo que está a punto de vivir en Colombia no tiene sentido y tú lo puedes evitar. Pero si Gaitán dice que es de los nuestros, que va a ayudar al pueblo, él dice que va a tener justicia. Juan, ¿tú verdad crees que va a ayudar al pueblo colombiano? Él no es más que uno más del montón, un político más. Tú tienes la oportunidad de liberar a Colombia de ese hombre. No lo vas a hacer. Pero ¿qué tal si estoy equivocado? Si lo que dices no es cierto. ¿Equivocado? No, es que tú naciste para algo. Los hombres como tú nacieron para hacer historia. Tú tienes la oportunidad de cambiar la historia de todo un país con solo un acto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pero es que yo no soy un asesino. Yo solo soy un hombre cualquiera. Exacto. Tú no eres un asesino, tú eres el héroe, el mártir que va a salvar a Colombia de un presidente comunista. ¿Vas a dejar que un comunista llegue? Tienes la oportunidad de cambiar toda la historia del país en tus actos. ¿Qué pasará conmigo después? Lo que pase después no va a importar. No importa el miedo que tú sientas ni lo que va a pasar después. Piensa en el momento, en el ahora, porque más adelante la gente solo se va a acordar de Juan Roa Sierra como aquel que se sacrificó por su patria. Toma, ya sabes quién es. Ve y haz lo correcto. La hipótesis de que el Bogotazo, ocurrido el 9 de abril de 1948, fue el resultado de una operación orquestada por la CIA ha sido objeto de debate y controversia en el ámbito histórico. Sin embargo, esta suposición presenta varias inconsistencias que dificultan su aceptación como una explicación válida y fundamentada de los hechos. Una de las principales debilidades de esta teoría radica en la fiabilidad de las fuentes que la sustentan. Hasta el momento, el único testimonio que directamente atribuye la muerte de Jorge Eliezer Gaitán a una acción de la CIA proviene de John Maples Espíritu, un individuo cuya credibilidad ha sido cuestionada en repetidas ocasiones, tanto por investigadores como por académicos. La limitada validez de este testimonio radica no solo en la ausencia de otros corroborantes, sino también en el hecho de que Maples Espíritu no ha presentado evidencia concreta que respalde sus afirmaciones. Esto plantea serias dudas sobre su capacidad para ofrecer un relato preciso y veraz de los eventos. Además, depender de un único testigo en un acontecimiento tan complejo y significativo como el Bogotazo resulta insuficiente para establecer una conexión directa con una organización como la CIA, cuyas operaciones suelen estar envueltas en un alto nivel de secretismo. A estas limitaciones se suma otro factor crítico: la ausencia de documentos desclasificados que demuestren que la CIA tuvo algún nivel de implicación en el asesinato de Gaitán. Hasta la fecha, ninguna investigación ha revelado pruebas contundentes o registros oficiales que vinculen a la agencia estadounidense con este suceso. En casos similares de intervenciones encubiertas, como en Chile o en Guatemala, han salido a la luz documentos desclasificados que confirman la participación de la CIA. Sin embargo, en el caso del Bogotazo no existe ninguna evidencia de este tipo, lo que refuerza la percepción de que estas afirmaciones se basan más en especulaciones que en hechos verificables. Además, muchos de los argumentos a favor de esta teoría dependen de fuentes secundarias, como documentales y relatos que tampoco cuentan con el respaldo de pruebas físicas o testimonios verificables. Aunque estos materiales pueden ofrecer una narrativa interesante o incluso llamativa, no alcanzan el estándar de rigor necesario para sustentar una conclusión de esta magnitud. Esto plantea un problema adicional, ya que la repetición de teorías sin fundamento sólido puede contribuir a la difusión de versiones distorsionadas.